Yo no siempre fui una mujer silenciosa. Hubo un tiempo en que mi voz mandaba en esa familia. Un tiempo en que mi hija me buscaba para todo. Para decidir. Para llorar. Para existir. Pero los años cambian las jerarquías. Y los hijos creen que crecer es olvidar quién sostuvo el techo cuando todo se caía. El día del bautizo de mi nieto. Me levanté antes de que amaneciera. No por emoción, sino por costumbre. Planchar la ropa. Revisar el bolso. Mirarme al espejo más tiempo del necesario. Como si una parte de mí presintiera que algo no iba a encajar. Elegí un abrigo gris. Sobrio. Sin brillo. El mismo que usé el día que mi hija me presentó a su esposo. El mismo que llevaba cuando firmé papeles importantes. Los que nadie más entendía. Los que todos daban por sentados. Llegué a la iglesia con tiempo. Siempre llego con tiempo. Porque aprendí hace años que llegar tarde es perder control. La iglesia estaba llena. Demasiado llena. Familia que no veía desde hacía décadas. Amigos nuevos. Caras que no reconocía, pero que ocupaban lugares que yo creía míos. Me senté en una de las bancas del fondo, con la espalda recta, las manos cruzadas, observando. Vi a mi hija. Reía. Saludaba. Se movía con seguridad, como si todo aquello le perteneciera. No me miró al principio. Y ese fue el primer aviso. Cuando por fin se acercó. No lo hizo con alegría. Lo hizo con urgencia. Me tomó del brazo. No con cariño. Con presión. Mamá. No hay lugar para ti. Dijo rápido. Como quien lee una frase ensayada. Yo no respondí. Esperé. Invitamos a mucha gente. En serio. No hay espacio. Miré alrededor. Vi bancas ocupadas por desconocidos. Vi sonrisas vacías. Vi a una mujer sentada donde yo debía estar. Entendí todo. Pero no lo dije. Sonreí. Porque eso es lo que hago cuando me hieren de verdad. Está bien, hija. Le dije. Con la voz tranquila. Demasiado tranquila. Ella suspiró. Aliviada. Como si acabara de librarse de una carga vieja. Y ahí comprendí algo. Algo que me atravesó el pecho con una claridad brutal. Yo ya no era necesaria. Era solo un estorbo. Me levanté. Caminé hacia la salida. Cada paso más pesado que el anterior. Pero sin mirar atrás. Nadie me detuvo. Nadie preguntó. Nadie me siguió. Afuera. El aire estaba frío. Y por primera vez en años. Me sentí invisible. Volví a casa sola. El trayecto se me hizo eterno. Como si cada calle me recordara algo que había hecho por ellos. Al llegar. Dejé el abrigo sobre la silla. Me senté en la cocina. Y me quedé mirando la pared. No lloré de inmediato. Eso vino después. Primero vino el recuerdo. Recordé noches sin dormir. Enfermedades. Decisiones difíciles. Papeles firmados sin aplausos. Sacrificios que nadie celebra. Recordé que muchas de las cosas que mi hija tenía no eran suyas. Eran prestadas por mi silencio. Cuando cayó la noche. Las lágrimas llegaron, lentas, pesadas, no de tristeza, sino de decepción. Pero entre una lágrima y otra, algo más empezó a crecer. Claridad. Me levanté. Fui al dormitorio. Abrí el cajón inferior del armario. El que nadie más conocía. Ahí estaba. El sobre viejo. Amarillento. Con mi letra. Y una fecha escrita décadas atrás. Lo tomé. Lo sostuve en las manos, como quien sostiene un arma que juró no usar. No lo abrí esa noche. Todavía no. Me acosté. Y dormí mal. Soñé con la iglesia. Con bancas vacías. Con mi hija cerrando una puerta. A la mañana siguiente. Me desperté temprano. Demasiado temprano. Preparé café. Me senté en la mesa. Y puse el sobre frente a mí. Lo observé durante largo rato. Como si pudiera escuchar lo que guardaba. Finalmente. Lo abrí. Adentro estaban los documentos. Firmas antiguas. Sellos. Decisiones tomadas cuando mi hija aún necesitaba permiso para todo. Ese papel. Ese simple papel.
Definía quién sostenía a quién tenía poder, y quién solo creía tenerlo. Mis manos temblaron. No de miedo, de responsabilidad. Yo había mantenido ese documento intacto durante años. Por amor, por culpa, por la idea absurda de que el respeto se hereda solo. Pero el bautizo, la humillación, las miradas, habían cambiado algo dentro de mí. No hice nada ese día. Todavía no. Volví a guardar el sobre. Cerré el cajón. Y respiré hondo. Sabía que la venganza no debía ser inmediata. Debía ser invisible, lenta, inevitable. Porque cuando una hija decide borrar a su madre en público, no merece un escándalo. Merece tiempo. Y yo tenía todo el tiempo del mundo. Guardé el sobre en el cajón. Como si al cerrarlo, también cerrara la versión de mí, que todavía esperaba una disculpa. Esa mañana no llamé a nadie. No escribí. No publiqué nada. Mi hija subía fotos del bautizo. Sonrisas. Filtros cálidos. Comentarios de familia perfecta. Yo observaba. Desde la sombra. Aprendiendo algo nuevo. La gente cree que el olvido es castigo. Pero no entiende. Que el verdadero castigo es la paciencia. Pasaron los días. Luego semanas. Mi hija volvió a llamarme. Como si nada hubiera ocurrido. Mamá, ¿puedes cuidar al niño un rato? Mamá, ¿me ayudas con esto? Mamá, necesito un favor. Y yo acepté. Siempre acepté. No por debilidad, sino porque necesitaba estar cerca. Ver. Escuchar. Recordar. Mi nieto crecía. Inocente. Ajeno a todo. Yo lo cuidaba. Le cantaba. Lo dormía en mis brazos. Mientras mi hija confiaba, sin saber, que cada minuto a solas conmigo era una pieza más del rompecabezas. Ella hablaba. Hablaba mucho. Se quejaba de su esposo. De dinero. De decisiones. De miedos. Yo escuchaba. Como siempre. Sin juzgar. Sin interrumpir. Aprendí cosas. Detalles pequeños. Pero importantes. Fechas. Nombres. Errores cometidos. Documentos extraviados. Cosas que solo se dicen cuando se cree que la otra persona ya no tiene poder. Una tarde, mientras el niño dormía, mi hija dejó su bolso abierto sobre la mesa. No fue intencional. O tal vez sí. Nunca lo sabré. Vi una carpeta. Reconocí el color. El tipo de papel. Era una copia. Una copia incompleta. Del documento que yo guardaba. Ahí confirmé algo. Que ya sospechaba. Mi hija dependía de ese papel. Más de lo que imaginaba. Cerré el bolso. Como si nada. Sonreí. Le devolví al niño. Y la vi marcharse. Esa noche. Saqué nuevamente el sobre. Lo extendí sobre la mesa. Encendí la luz. Y lo leí con calma. Línea por línea. Cada palabra. Cada firma. Cada fecha. Recordé el día que lo firmé. Las discusiones. Las amenazas veladas. El miedo disfrazado de responsabilidad. Yo había cedido cosas. Para protegerla. Para asegurarle un futuro. Un futuro que ahora me negaba un lugar en una banca de iglesia. Entonces tomé una decisión. No definitiva. Pero sí irreversible. Al día siguiente, pedí una cita. No con un abogado cualquiera, sino con el mismo que conocía la historia completa. Cuando me vio entrar, me observó en silencio. Demasiado tiempo. ¿Estás segura? Me preguntó, sin que yo explicara nada. Asentí. No lloré. No temblé. No dudé. Solo le pedí algo simple. Quiero saber qué pasa. Si esto cambia. Pasamos horas revisando escenarios. Consecuencias. Posibilidades. Cada opción. Era una ficha que caía. Lenta. Pesada. Cuando salí de ahí, el mundo se veía igual. Pero ya no lo era. Mi hija siguió con su rutina. Seguía usando mi ayuda. Mi tiempo. Mi presencia. Y yo seguía dándola. Con la misma calma. Con la misma sonrisa. Porque la venganza no funciona.
Si se nota el cambio. Comencé a hacer ajustes pequeños, imperceptibles, archivos que se movían, llamadas que se posponían, firmas que se retrasaban. Nada grave, nada que pudiera señalarse, pero suficiente para sembrar inquietud. Mi hija empezó a ponerse nerviosa, a hacer preguntas. Mamá, ¿tú sabes dónde está tal papel? Mamá, ¿recuerdas que decía tal cosa? Yo fingía olvidar. ¿Cómo hacen los viejos? ¿Cómo subestiman siempre? No recuerdo, hija. Debe estar por ahí. La veía inquietarse. La veía perder seguridad. La veía dudar de sí misma. Y eso me daba una calma peligrosa. Una noche, me llamó llorando. Problemas, presiones, amenazas legales. Yo la escuché, sin interrumpir. Cuando terminó, me pidió ayuda. No sé qué haría sin ti, mamá. Cerré los ojos. Respiré. Y respondí. Tranquila, hija. Todo se arregla. Pero en mi mente, otra frase se repetía. Una que no dije en voz alta. Todo se cobra. Esa noche, volví a casa. Abrí el cajón. Y saqué el sobre por tercera vez. Ya no me temblaban las manos. Tomé la pluma. La misma que había usado años atrás. Y la dejé sobre la mesa. No escribí. Todavía no. Solo la dejé ahí. Como una promesa. Como un recordatorio. Porque aún no era el momento. Aún no. Primero, mi hija tenía que creer. Que yo seguía siendo su sostén. Tenía que apoyarse. Confiar. Bajar la guardia. Y yo tenía que esperar. Como solo una madre herida sabe esperar. Si sigues aquí, suscríbete. Porque lo que viene no es una explosión. Es un derrumbe lento. Del que nadie sale limpio. Mi hija empezó a visitarme más seguido. Demasiado seguido. Ya no venía por cariño. Venía por seguridad. Se sentaba en la cocina. Miraba alrededor. Como si buscara algo que no sabía nombrar. Yo servía café. Escuchaba. Asentía. Hablaba de problemas. De discusiones con su esposo. De miedos que antes no tenía. Todo está muy inestable, mamá. Decía. Con voz temblorosa. Yo la miraba. Y pensaba en la iglesia. En la banca ocupada. En la forma en que me tomó del brazo. Para apartarme. Es normal, hija. Respondía. Las cosas cambian. Ella no sabía que esas palabras eran un ensayo. Empecé a notar algo que antes no veía. Mi hija estaba cansada, agotada, dependiente. Dependía de mí, de mis consejos, de mi presencia, de mis recuerdos. Me preguntaba cosas del pasado, detalles que nunca le importaron, fechas, firmas, acuerdos. Yo respondía a medias. Dejaba vacíos. Como migajas mal colocadas. Y esos vacíos la desesperaban. Una tarde, llegó sin avisar. Tenía los ojos rojos, las manos frías. Necesito saber algo, me dijo, sin sentarse. Yo guardé silencio. Ese documento, el antiguo, sigue igual, ¿verdad? No respondió nadie. Solo el reloj de la pared, marcando el tiempo. ¿Verdad, mamá? La miré. Con calma. Con una calma que la incomodó. No lo sé. Le dije. Hace años que no lo reviso. Eso no era del todo mentira. Pero tampoco verdad. Mi hija se llevó las manos a la cara. Respiró hondo. Como si el piso se moviera bajo sus pies. Ahí entendí. Cuánto dependía de algo. Que nunca le perteneció del todo. Esa noche. No dormí. No por culpa, no por miedo, sino porque la decisión ya estaba tomada. A la mañana siguiente, volví a visitar al abogado. Esta vez, no hubo preguntas, solo acciones. Revisamos cada cláusula, cada posibilidad, cada consecuencia. Yo escuchaba y asentía. Sabía exactamente qué estaba haciendo. Cuando terminé, salí con una copia. Bien guardada, bien protegida.
No era el final, pero era el principio real. Volví a casa. Guardé el sobre original. Y escondí la copia en otro lugar. Uno que nadie conocía. Uno que solo yo recordaba. Porque lo había creado. Antes incluso de que mi hija naciera. Los días siguientes. Mi hija se volvió más amable. Más atenta. Más falsa. Me abrazaba. Me decía que me quería. Me agradecía por todo. Yo correspondía. Como siempre. Porque la culpa hace que la gente se acerque. Cuando siente que algo se le escapa. Una tarde. Me pidió quedarse un rato más. El niño jugaba en el suelo. Ajeno a todo. No sé qué haría sin ti. Repitió. Yo lo miré. Tan pequeño. Tan limpio. Tan lejos de nuestras decisiones. Y por primera vez. Sentí algo distinto. No era lástima. No era amor. Era determinación. No estaba haciendo esto. Por él. Ni contra él. Esto era entre mi hija y yo. Entre lo que me quitó. Y lo que creyó eterno. Cuando se fue. Me quedé sola. En silencio. Caminé por la casa. Toqué las paredes. Las fotos antiguas. Los objetos que aún guardaban mi historia. Todo eso. Todo eso. Había sido mío. Antes de ser de ella. Esa noche. Saqué la pluma. No temblé. No dudé. No escribí todo. Solo una parte. Una pequeña modificación. Una corrección quirúrgica. Cerré el documento. Lo guardé. Y respiré profundo. No sentí alivio. Ni culpa. Sentí algo peor. Paz. Porque cuando una madre deja de esperar amor. Y empieza a aceptar la verdad. Ya no hay forma de detenerla. Mi hija aún no lo sabía. Pero ya estaba caminando. Sobre un piso que yo misma había retirado. Y el derrumbe. Solo necesitaba tiempo. Después de esa noche. Algo cambió en mí. No fue visible. No fue inmediato. Pero fue definitivo. Ya no esperaba llamadas. Ya no me sobresaltaba el teléfono. Ya no me preguntaba si mi hija pensaba en mí. Porque ahora. Yo pensaba en ella. De otra manera. Empecé a observarla. Como se observa a alguien. Que ya no te pertenece. Cada gesto. Cada palabra. Cada mentira pequeña. Se volvió clara. Mi hija empezó a cometer errores. Errores que antes no cometía. Porque estaba tranquila. Porque creía que todo estaba asegurado. Ahora no. Ahora dudaba. Revisaba. Volvía sobre sus pasos. Me hacía preguntas repetidas. Las mismas. Una y otra vez. Mamá, ¿estás segura de que todo sigue igual? Mamá, tú no has tocado nada, ¿verdad? Mamá, confío en ti. Esa última frase. Era la que más me dolía. No porque fuera falsa. Sino porque llegaba tarde. Yo asentía. Sonreía. La abrazaba. Y mientras lo hacía, recordaba su mano apretando mi brazo. En la iglesia. Su voz bajando. Su mirada esquivándome. El contraste. Era insoportable. Una tarde. Vino con su esposo. Eso no era normal. Él casi nunca venía. Y cuando lo hacía, no hablaba mucho. Se sentaron frente a mí. Como si fuera una reunión. No una visita. Él fue el primero en hablar. Queremos ordenar algunas cosas. Dijo. Sin rodeos. Yo supe de inmediato. ¿A qué se referían? Hablaron de papeles. De futuro. De seguridad para el niño. Yo escuchaba. En silencio. Mi hija evitaba mirarme. Como si temiera. Que mis ojos le respondieran antes que mi boca. Cuando terminaron. Hubo un silencio incómodo. ¿Tú qué piensas, mamá? Preguntó ella finalmente. Pensé en decir muchas cosas. Pero solo dije. Creo que todo está como debe estar. Esa frase. Los tranquilizó. Demasiado. Se fueron confiados. Aliviados. Como si acabaran de reforzar una pared. Sin notar. Que el cimiento ya no estaba. Esa noche. Me senté sola. Con el documento frente a mí. Lo abrí. Lo cerré. Lo volví a abrir. Leí cada línea.
como si fuera la primera vez. Pero ya no era lectura. Era despedida. Empecé a recordar todo lo que había sacrificado para que ese papel existiera. Las discusiones, los miedos, las noches en vela. Yo había cargado con eso para protegerla. Y ella me había sacado de una iglesia, como si fuera una extraña. Entonces tomé otra decisión, más dura, más profunda. No iba a cambiar todo de golpe. Eso sería evidente, sospechoso. Iba a hacerlo, como se hacen las cosas irreversibles, paso a paso, con lógica, con silencio. Empecé a mover cosas, no grandes, pero constantes. Hablé con personas, recordé favores, reactivé contactos antiguos. Nadie sospecha de una mujer mayor, que solo parece ordenar su pasado. Nadie imagina que cada orden es un nudo nuevo. Mi hija empezó a sentirlo, aunque no sabía cómo explicarlo. Me llamaba alterada. Decía que algo no cuadraba, que los tiempos no coincidían, que sentía que perdía control. Yo la calmaba, como cuando era niña, cuando se despertaba llorando. Tranquila, respira, todo se soluciona. Ella me creía, porque siempre lo había hecho. Pero esta vez, yo no estaba solucionando. Yo estaba cerrando. Una noche, vino sola, sin avisar. Entró a la casa y se quedó parada, mirando alrededor, como si buscara pruebas o consuelo. Soñé contigo, me dijo. De repente, no respondí. Soñé que me quitabas algo. Continuó, con voz baja. Y yo no podía hacer nada. Sentí un escalofrío. No de culpa, de certeza. Los sueños son solo sueños, le dije. Pero ella no parecía convencida. Se sentó, se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Lloró como cuando era niña. Pero esta vez, no me acerqué de inmediato. La dejé llorar. La dejé vaciarse, porque entendí algo importante. El dolor también educa. Cuando se calmó, me miró, con los ojos rojos, hinchados. No me abandones, me dijo. Esa frase me atravesó, no porque fuera sincera, sino porque venía del mismo lugar, desde donde me había empujado. Yo la abracé, finalmente, con suavidad. Yo nunca te abandoné, le respondí. Y esa fue la verdad más cruel que pude decirle. Después de que se fue, me quedé despierta toda la noche. Pensé en el niño, en su risa, en su inocencia. Y por primera vez, me permití sentir tristeza. De verdad. No por ella, sino por lo que habíamos roto, sin darnos cuenta. Pero ya era tarde. Porque cuando una madre deja de pedir un lugar y decide tomar decisiones, no hay vuelta atrás. El proceso ya estaba en marcha. Y mi hija, aunque no lo sabía, ya estaba perdiendo. Lo único que realmente la sostenía. Después de aquella noche, mi hija cambió conmigo. Y yo lo noté de inmediato. Ya no hablaba de planes. Hablaba de miedos. Ya no preguntaba por el futuro. Preguntaba por el pasado. Venía a verme. Pero no se quedaba mucho. Como si temiera que la casa le respondiera cosas que yo no decía en voz alta. Empezó a revisar mensajes antiguos, a buscar papeles, a hacer llamadas incómodas. Yo observaba, desde mi lugar, sin ayudar, sin estorbar, porque cuando alguien empieza a sospechar, cualquier palabra extra es una pista. Una tarde, me preguntó algo que nunca antes se había atrevido a decir. Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de todo lo que hiciste por mí? No respondió de inmediato. Ni siquiera yo. Me quedé mirándola, pensando en el bautizo, en la banca, en la puerta cerrándose. No, le dije finalmente. Me arrepentí de haber creído que era suficiente. Eso la descolocó. Se quedó en silencio, jugando con sus manos. Desde ese día,
Empezó a tratarme con una mezcla extraña de cuidado y distancia, como si temiera romper algo que ya estaba roto, pero que aún la sostenía. Su esposo empezó a llamarme, con excusas, con preguntas técnicas, con amabilidad forzada. Yo respondía lo justo, lo necesario. El niño seguía viniendo, seguía riendo, seguía creciendo. Y eso era lo más difícil, porque cada vez que lo miraba, sabía que él sería el único que no entendería nada. Cuando todo cambiara, una mañana, recibí una llamada que llevaba años esperando, aunque nunca lo admití. Era el abogado. No dijo mucho, no hacía falta, solo confirmó que todo estaba listo, que el proceso avanzaba como debía. Colgué, me senté y sentí un cansancio profundo, antiguo. No era culpa, no era alivio, era aceptación. Esa misma tarde, mi hija apareció sin avisar. Otra vez. Entró. Miró alrededor. Y por primera vez, no se sentó. Mamá, dijo, con voz baja. Necesito que me digas la verdad. Yo levanté la vista. La observé, como se observa a alguien que ya intuye la respuesta. ¿Qué verdad? Pregunté. Tragó saliva. Respiró hondo. Si algo cambió. Si hice algo mal. Si te fallé. La miré. Largamente. Pensé en decirlo todo. Pensé en callar para siempre. Y elegí lo único, que aún no la destruiría del todo. Las cosas cambian. Cuando la gente olvida. ¿De dónde viene? No grité. No acusé. No señalé. Eso fue peor. Mi hija retrocedió un paso, como si el piso se moviera. Yo solo. Empezó a decir, pero no terminó la frase. Se fue, sin cerrar bien la puerta. Esa noche, me quedé despierta, escuchando el reloj, contando segundos, como quien espera una sentencia, que aún no se lee en voz alta. Sabía que el final no estaba escrito. Todavía. Sabía que podían pasar dos cosas, o muchas más. Sabía que tal vez ella encontraría la forma de enfrentarlo, o de romperse. Yo ya no podía decidir eso. Solo sabía una cosa, la misma que entendí. El día del bautizo, cuando empujas a alguien fuera de tu vida, no sabes qué puerta le estás abriendo. Y mientras apagaba la luz, con el documento seguro, ¿dónde debía estar? Pensé en algo que todavía hoy no tiene respuesta. Si cuando llegue el momento, mi hija entenderá por qué hice todo esto, o si simplemente aprenderá, demasiado tarde, que algunas madres, cuando dejan de pedir un lugar, empiezan a escribir el final, en silencio. Suscríbete, porque hay historias que no se cuentan para terminar, se cuentan para que alguien más tenga que vivir con lo que falta. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Y esa tranquilidad era lo que más me inquietaba. Mi hija no llamó, no escribió, no apareció, no hubo reproches, no hubo disculpas, no hubo intentos de arreglar nada. Solo silencio. Un silencio espeso, como el que queda después de una discusión que nadie se atrevió a tener. Yo seguí con mi rutina. Me levantaba temprano, ordenaba la casa, regaba las plantas. Todo parecía igual, pero nada lo era. Empecé a notar pequeños cambios, detalles que antes no existían. Mi hija dejó de subir fotos, dejó de mostrar sonrisas, dejó de fingir estabilidad. Alguien me comentó que había discusiones, que su matrimonio estaba tenso, que ella estaba rara. Yo escuchaba, y no decía nada, porque no era mi historia. La que estaba cayendo era la suya. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. No era de ella, era de alguien más. Una pregunta simple, demasiado simple. ¿Usted sabía que eso podía pasar? No respondí de inmediato. Leí el mensaje varias veces.
pensando en todas las interpretaciones posibles. Sí, sabía que podía pasar. Sabía que cuando mueves una pieza, otras se desplazan. Sabía que el equilibrio era una mentira cómoda. Esa noche, volví a sacar el documento. No para cambiarlo, sino para mirarlo. Cómo se mira algo que ya no te pertenece del todo. Pensé en quemarlo. Pensé en romperlo. Pensé en esconderlo para siempre. Pero no hice nada. Porque aún no sabía qué papel iba a jugar cada uno. En lo que venía, mi hija apareció días después. Sin avisar. Otra vez. Pero esta vez no entró de golpe. Tocó la puerta. Ese detalle me dijo más que cualquier palabra. Cuando abrió, me miró como si yo fuera alguien distinto. Alguien que no terminaba de reconocer. Necesito saber si todavía soy tu hija. Me dijo, sin rodeos. Sentí un nudo en el pecho. No de culpa, de cansancio. Siempre lo fuiste. Respondí. Pero tú dejaste de tratarme como a tu madre. Hace mucho. No discutió. No negó nada. Solo bajó la mirada. Se sentó. Y por primera vez, no pidió nada. Me habló del miedo, del caos, de la sensación, de que todo lo que creía seguro se estaba desmoronando. Yo la escuché, como siempre, pero esta vez no ofrecí soluciones, porque algunas cosas no se arreglan, se enfrentan. Cuando se fue, me quedé pensando en lo cerca que estuvo de decir la palabra, que lo hubiera cambiado todo. Perdón. Pero no la dijo. Y yo tampoco la pedí. Días después, volvió a llamar el abogado. Me dijo que surgieron dudas, preguntas, movimientos inesperados. Nada concreto. Todavía. Eso fue lo más inquietante. Porque entendí que la historia ya no dependía solo de mí. Había otras manos, otros intereses, otras verdades, empezando a moverse. Esa noche, soñé con la iglesia. Otra vez. Pero esta vez, no estaba afuera. Estaba sentada, sola, en una banca vacía. Y nadie llegaba. Desperté, con una certeza amarga. Esto no había terminado. Ni siquiera estaba cerca. Mi hija sabía que algo faltaba. Yo sabía que algo venía. Y el niño seguía creciendo. En medio de todo. No sé quién dará el siguiente paso. No sé quién hablará primero. No sé qué verdad saldrá a la luz. Solo sé que lo que empezó con una puerta cerrada, en un bautizo, ya abrió demasiadas más. Y algunas no se pueden volver a cerrar. Empecé a sentirlo en el cuerpo, antes que en la cabeza. Un cansancio raro, pesado, como si cada decisión tomada años atrás volviera a pedirme explicaciones. Me levantaba con la sensación de que algo iba a pasar, pero nunca sabía qué, ni cuándo. Esa espera era peor que cualquier confrontación. Mi hija volvió a aparecer, no en persona, sino en pequeñas señales. Un mensaje corto, una llamada que se cortaba, una pregunta que no se terminaba. ¿Recuerdas? Necesito saber si. Cuando tengas tiempo. Yo respondía lo justo, lo mínimo. No porque no quisiera hablar, sino porque entendí que ahora, cada palabra mía, podía empujarla o salvarla. Y yo ya no estaba segura de querer hacer ninguna de las dos cosas. Una mañana, fui al mercado. Como siempre, la gente me saludaba. Me preguntaba por la familia, por el niño. Yo respondía con frases neutras, cómodas, como se hace cuando no se quiere mentir, pero tampoco explicar. Al volver, noté algo distinto en la casa. No estaba desordenada, no faltaba nada, pero había sido revisada, no de forma brusca, sino cuidadosa, como alguien que busca, sin querer dejar huellas. El cajón seguía cerrado, el sobre seguía en su lugar, pero yo lo supe. Alguien había estado ahí, con miedo.
No con autoridad. No llamé a nadie. No pregunté. Solo me senté. Y respiré hondo. Porque comprendí que mi hija ya no esperaba respuestas. Estaba buscando pruebas. Esa noche, soñé con ella. Cuando era niña, me pedía ayuda. Me tendía la mano. Y yo no sabía si debía tomarla o enseñarle a levantarse sola. Al despertar, tenía un mensaje suyo. Necesito verte. Solo eso. Acepté. No fijamos hora. No fijamos motivo. Cuando llegó, traía el rostro distinto. Más duro. Más viejo. Se sentó frente a mí. Y por primera vez, no bajó la mirada. Hay cosas que no entiendo. Me dijo. Y sé que tú sí. No respondí de inmediato. Sí lo cambiaste. Sí moviste algo. Necesito saberlo. Ahí estaba. La pregunta. Por fin dicha. Yo sentí el impulso. De decirle todo. De descargar años. De justificarme. De acusarla. Pero no lo hice. Porque entendí algo nuevo. Ella no estaba preparada. Para la verdad completa. Solo para una parte. La que pudiera soportar. Las cosas no se mueven solas. Le dije. Se mueven cuando alguien deja de sostenerlas. Mi hija cerró los ojos. Apretó los labios. Como si esas palabras confirmaran algo que ya sabía. Eso no es justo, dijo, con la voz quebrada. Lo sé, respondí. La vida rara vez lo es. Hubo un silencio largo, tenso, cargado. Entonces dijo algo que no esperaba. Yo creí que ya no te importaba. Esa frase me atravesó, porque era exactamente lo que yo había pensado. En la iglesia. No respondí, porque no había respuesta. Que no fuera peligrosa. Cuando se fue, no supe si se iba más tranquila o más decidida. Y eso me asustó. Días después, recibí otra llamada del abogado. Esta vez, no habló de trámites. Habló de movimientos. Alguien había pedido copias. Alguien había hecho preguntas. Alguien estaba removiendo cosas que yo creía dormidas. Colgué, con una sensación clara. La historia ya no estaba en mis manos, pero tampoco en las de mi hija. Había entrado en una zona donde otras verdades podían aparecer. Esa noche, me senté en la oscuridad, sin encender luces. Pensé en el niño, en su futuro, en lo que heredaría, más allá de cualquier papel. Pensé en mí, en lo que estaba dispuesta a perder, si esto seguía avanzando. Porque ahora, ya no se trataba de una venganza silenciosa. Se trataba de elegir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Si alguien decidía empujar de vuelta, y mientras escuchaba el sonido lejano de una puerta cerrándose en alguna parte, me hice una pregunta que todavía no sé responder. Si cuando llegue el momento, tendré la fuerza para sostener todo lo que aún no he dicho. Si sigues aquí, suscríbete, porque la próxima parte no promete calma, promete decisiones que ya no se pueden deshacer. El día que todo se detuvo, no hubo gritos, no hubo escenas, no hubo testigos, solo una llamada, a una hora incómoda, con una voz que ya no fingía calma. Era mi hija. No lloraba, no gritaba, no acusaba, solo dijo, ya sé. 2 palabras, tan pequeñas y tan pesadas, como una lápida. No pregunté qué, no pedí detalles. Sabía exactamente a qué se refería. Quedamos en vernos esa misma tarde, en mi casa, no porque yo lo pidiera, sino porque no quedaba ningún otro lugar seguro. Cuando llegó, no entró de golpe, no revisó nada, no miró alrededor. Se sentó, como alguien que ya no espera sorprenderse. Me miró largamente, como si estuviera aprendiendo mi rostro de nuevo. Fui a ver al abogado, dijo, sin rodeos.
Asentí. Me mostró todo. Continuó. No lo que cambiaste, sino lo que yo nunca vi. Esa frase me cerró la garganta, porque por primera vez no estaba hablando de mí, estaba hablando de ella. Yo creí que todo era mío. Dijo, que siempre lo fue, que tú solo lo cuidabas. Respiró hondo, como si el aire pesara, y nunca me detuve a pensar. ¿Por qué? Yo seguí en silencio, no por estrategia, sino porque entendí que ese momento no necesitaba mi voz. El bautizo, agregó, con la mirada baja, fue el principio, ¿verdad? No respondí de inmediato. Pensé en mentir, pensé en suavizar, pensé en protegerla. Una última vez. Pero ya no era necesario. Fue el final de algo que venía rompiéndose hace años. Dije. Ella cerró los ojos y asintió. Yo te saqué de mi vida, sin darme cuenta. Susurró. Y cuando lo hice, creí que no pasaría nada. Ahí fue cuando lloró. No como una niña, sino como alguien que acaba de entender una consecuencia. Yo no me levanté, no la abracé, no la interrumpí, porque ese dolor no me pertenecía. Ya no. Cuando se calmó, me miró y dijo lo que llevaba, toda la historia, escondido. No sé si puedo perdonarte. No me sorprendió, ni siquiera sé. Asentí. No tienes que hacerlo. Le respondí. Yo no hice esto. ¿Para qué me perdonaras? Eso la hizo levantar la mirada. Entonces, ¿por qué? Preguntó. Por fin. La miré. Como no la miraba. Desde que era pequeña. Porque cuando me empujaste, fuera de esa iglesia, me enseñaste quién era yo. Tragué saliva. Y yo necesitaba recordarte. ¿Quién fuiste tú? El silencio que siguió no fue incómodo. Fue definitivo. Mi hija se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. ¿Y el niño? Preguntó, sin girarse. Esa fue la pregunta más difícil de toda la historia. El niño no es parte de esto. Le dije. Él no hereda culpas. Solo aprenderá de lo que vea. Asintió. Lentamente. Antes de irse, dijo algo más. Yo creí que te había quitado. Hizo una pausa. Y resulta que te di el único desde el que podías decir. Cerró la puerta. Con cuidado. No volvió a llamar. No volvió a preguntar. No volvió a acusar. Pasaron semanas. Luego meses. Los cambios ocurrieron. Sin anuncios. Sin peleas. Sin titulares. Lo que se sostuvo fue lo que debía. Lo que no. Simplemente dejó de hacerlo. Yo seguí con mi vida. Más sola. Pero más completa. Y entendí algo que nunca había querido aceptar. No todas las venganzas buscan destruir. Algunas solo buscan poner a cada uno frente a lo que hizo, cuando creyó que nadie estaba mirando. Y a veces, el castigo más grande no es perder algo, sino entender que nunca fue tuyo. ¿Cómo pensabas? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque hay historias que no enseñan a no vengarse, enseñan a no empujar a la persona que sostiene todo en silencio.